Javier Martínez, cirujano de éxito, podía estar justificadamente orgulloso de sí mismo. Guapo, con talento, rico, era la personificación del éxito. Cualquier mujer, incluso la más mimada, habría soñado con convertirse en su esposa y amante de su lujosa casa de 3 plantas en un barrio prestigioso. Pero a sus 35 años Javier estaba soltero, lo que dio pie a muchos rumores. Algunos murmuraban sobre su indiferencia hacia el sexo femenino, otros sobre problemas de salud, pero todo era falso. A Javier no le gustaba alardear de sus muchas victorias amorosas. Era su vida privada, que prefería mantener en privado. El doctor Martínez se cuidaba su salud y su aspecto. Practicaba deporte, le gustaba la equitación, el piragüismo, el senderismo y el esquí. Javier prefería un estilo de vida activo y no entendía a quienes pasaban el tiempo tumbados en el sofá frente al televisor. Además del deporte, era un pescador apasionado. Su afición por la pesca le acompañaba desde la infancia. Javier también consideraba la manicura como parte de su profesión y visitaba regularmente un spa de lujo. Reiteró que las manos son la tarjeta de visita del cirujano. Un paciente debe confiar inmediatamente en el médico que tiene su vida en sus manos, y si las manos no tienen un aspecto perfecto, no habrá confianza. Por cierto, Sofía, una belleza pelirroja rusa que trabajaba en el salón, esperaba con impaciencia cada encuentro con un hombre guapo y rico. Y no eran solo las generosas propinas. Sofía tenía otros planes para él. Sin embargo, Javier fingía obstinadamente no darse cuenta de sus indirectas. Quizá la persona por la que estaba dispuesto a sacrificar su preciada libertad aún no había aparecido en su vida. Javier dejó su Lexus azul oscuro en el aparcamiento del supermercado y se fue a comprar. De repente se fijó en una chica con un niño. El niño tenía unos 7 años. Pero la niña es muy joven, pensó el doctor Martínez. ¿Qué edad tenía cuando fue madre? Pero no era asunto suyo. Se quedaron inmóviles. La niña y el niño se sentaron en el banco, acurrucados bajo el viento frío y penetrante. Todavía hacía frío a principios de abril. De repente, Javier sintió lástima por la niña y el niño. Estaba claro que la niña tenía problemas que no podía resolver por sí sola. Javier sintió pena por ella y por el niño que estaba a punto de llorar. Cualquiera que conociera al doctor Martínez confirmaría que era un hombre muy amable. No tenía nada del cinismo que caracterizaba a muchos médicos. Javier nunca pasaba de largo ante una persona necesitada de ayuda. «Hola, señorita. ¿Necesita ayuda?», preguntó con simpatía. «Quizá pueda ayudarla de alguna manera. No sea tímida». La chica suspiró pesadamente y negó con la cabeza. Javier se dio cuenta de que no pediría ayuda. Era pobre, pero orgullosa. «Vale, lo intentaré de otra manera». El doctor Martínez se quedó pensativo un momento y entonces cayó en la cuenta. «Hace tiempo pensé en contratar a una criada. ¿Y por qué no? Soy un hombre solitario. Trabajo mucho y a veces no tengo energía para limpiar la casa. Pero tengo suficiente dinero y ayudaré a una chica con un niño». «Chica, quiero ofrecerte algo», dijo. «Por cierto, me llamo doctor Javier Martínez. ¿Y tú?» «Me llamo Carmen y él es Daniel. Así que, Carmen, me gustaría ofrecerte un trabajo como mi criada. Realmente necesito una criada y me preguntaba si aceptarías esta oferta», dijo Javier, volviéndose hacia Carmen. Ella dudó, y Javier, dándose cuenta de su indecisión, añadió: «¿Tienes miedo de algo? No tengas miedo. No soy un delincuente. Necesito ayuda de verdad y te pagaré un sueldo decente». Carmen no sabía si debía fiarse de aquel atractivo desconocido en un coche de lujo. Por su mente pasaron pensamientos aterradores. ¿Y si era un proxeneta? ¿O tal vez cambiaba niños por órganos? Su aspecto, aunque sencillo, podía atraer la atención de esas personas. Al fin y al cabo, era guapa, y Daniel, su hijo, era muy pequeño. Pero mientras observaba a Javier, Carmen se fue calmando poco a poco. Sentía que él no les haría daño. «¿Así que sigues pensando que soy un maníaco?», preguntó Javier con una leve sonrisa. «No, no lo creo», respondió Carmen, también sonriendo. «Estoy de acuerdo». «Estamos de acuerdo», asintió Daniel, el chico. «Estupendo. Tú métete en el coche que yo voy al supermercado,
a por algo de comida porque la nevera está vacía en casa, dijo Javier. Mientras Carmen y el niño caminaban hacia el coche, el doctor Martínez se fijó en que el niño pisaba fuerte con un pie. La niña le llamó la atención y le explicó. Se puso malo tras caerse de la bici y ahora tiene un chichón. Aún no tenemos dinero para operarle. ¿Y el padre de Daniel? Preguntó Javier, pero inmediatamente añadió. Pero eso no es asunto mío. Carmen se avergonzó, pero aún así respondió. El bebé no tiene padre. Hemos venido hoy de un pueblo que no está lejos de la ciudad. Allí es muy difícil encontrar trabajo, así que decidimos probar suerte en la ciudad. Siempre hay posibilidades de encontrar trabajo en las grandes ciudades. El cirujano asintió comprensivo. La historia era tan vieja como el mundo. La gente se va a la ciudad no para tener una vida mejor, como piensan algunos, sino con la esperanza de encontrar alguna oportunidad de sobrevivir. Javier fue al supermercado, reflexionando sobre su vida por el camino. La soledad era algo a lo que estaba acostumbrado desde niño. Aunque pareciera que él, un hombre guapo que gustaba a todas las mujeres, no debería saber lo que era la soledad, era cierto. Los padres de Javier, médicos brillantes, viajaban a menudo por motivos de trabajo a congresos médicos y siempre estaban ocupados trabajando hasta altas horas de la noche. El doctor Ricardo Martínez y la doctora Ana Fernández estaban empezando sus carreras médicas y trabajaban mucho. Cuando Javier era niño, sus padres lo dejaron al cuidado de su abuela, la madre de Julia. Ella no era reacia a pasar tiempo con su nieto, le daba de comer, se aseguraba de que tuviera buen aspecto, lo llevaba a la guardería y luego al colegio, pero rara vez jugaba con él o simplemente hablaba con él. A ella, en realidad, no le apetecía. Vete, buena suerte, dijo la anciana, acariciando torpemente la cabeza de su nieto, y Javier se alejó obedientemente. Al principio se sintió ofendido, pero luego decidió que no. De hecho, la abuela, sin saberlo, había inculcado en Javier una inmunidad a la soledad. Cuando el niño pasó a quinto curso, empezó a quedarse solo en casa. Como era un niño independiente, Javier no solo podía cenar, sino también cocinar. Cuando sus padres no estaban en casa, mantenía el piso limpio y ordenado, y no descuidaba las tareas escolares. Sus padres nunca oyeron quejas de los vecinos por música alta y fiestas, así que no era de extrañar que nunca ocurriera nada parecido. Y si de vez en cuando Javier invitaba a alguna chica guapa, nadie se enteraba. A los 35 años ya estaba soltero. Tuvo varias aventuras con mujeres, al fin y al cabo. Javier era un hombre atractivo, y desde luego no un monje, pero sus aventuras duraban poco y no solían implicar nada. Al menos eso pensaba Javier. Dos personas se gustan y se ven de vez en cuando. Muchos lo llaman por salud. Y Javier, como médico, aceptaba plenamente esa definición. En cualquier caso, una relación seria a largo plazo estaba descartada. Javier era un hombre rico que lo había conseguido todo por sí mismo, pero sus padres le habían dado un comienzo en la vida. Así que cualquier padre normal ayudaría a su hijo, sobre todo si tenemos en cuenta que el chico tenía potencial para ser médico cuando solo tenía 10 años. Y cuando se hizo mayor y empezó a hacer senderismo y rafting, a menudo prestaba primeros auxilios en fracturas, contusiones y congelaciones, por no hablar de la reanimación cardiopulmonar y los masajes cardíacos. Javier estudiaba con matrícula de honor en la universidad, y sus padres no tenían ningún mérito. Y luego vino la graduación, aprobar los exámenes para el grado más alto, las prácticas, el trabajo en un hospital público y luego en una clínica privada. Y ahora Javier Martínez tenía una casa espaciosa y bonita, un coche de lujo y todo lo que necesitaba para llevar una vida cómoda. La comodidad era uno de los factores más importantes para él. Podía vivir fácilmente en malas condiciones, cuando iba de acampada. No le asustaban las condiciones extremas y nunca se quejaba. Pero aún así, a Javier le gustaba mucho más un baño aromático y otras ventajas de la vida civilizada en una casa confortable. Siempre quería volver a casa después de sus aventuras, a pesar de las casi ilimitadas oportunidades de entretenimiento. La pesca seguía siendo la principal pasión de Javier. Cada vez que iba de vacaciones a la costa,
Inevitablemente averiguaba si había lugares donde pescar, especies exóticas de peces que se podían pescar en un complejo turístico de lujo. Esto, por supuesto, está bien, pero pescar en un lago de algún pueblo remoto, donde nadie conocía y no molestaba a Javier, le atraía mucho más. Para un cirujano de éxito, unas vacaciones así eran una aventura emocionante. Javier buscaba aventuras y emociones brillantes de las que carecía en la ruidosa metrópoli. Recordando la pesca en los suburbios 7 años atrás, decidió volver allí. Como no quería ir muy lejos, se detuvo en un lago a la entrada del pueblo más cercano, donde, según sus amigos, había especies raras de peces. Pescar en la barca resultó ser un calvario inesperado. La barca hizo aguas de repente, y el frío de finales de otoño hizo que estar en el agua helada fuera insoportable. No debería haber ido a pescar. ¿Y si me dan calambres en las piernas? Pensó Javier con horror mientras luchaba por llegar a la orilla, mojado y helado. Decidió ir al pueblo, con la esperanza de encontrar ayuda. Al llamar a la primera casa que encontró, Javier vio a una frágil muchacha de pelo rubio y enormes ojos turquesa que le miraba con curiosidad. ¿Necesitas algo?, preguntó con voz tranquila y melodiosa. Sí, necesito entrar en calor, respondió Javier temblando de frío. No pienses nada malo. Estoy empapado y solo necesito calentarme un poco y secar la ropa. Bueno, pasa, contestó la chica sin hacerle esperar. Te prepararé una taza de té y te daré calor. ¿A tu familia no le importará? Mi padrastro no volverá hasta dentro de un rato. Seguramente estará borracho otra vez. Mi hermana se ha ido con mi tía. No tenemos madre. Javier se sorprendió un poco de que ella compartiera detalles tan personales e incómodos con un desconocido, pero luego pensó que no tenía a nadie más a quien contarle su vida. Bebió té de hierbas caliente, mirando a la anfitriona, que se llamaba María. Su belleza natural era impresionante. María era diferente a todas las chicas que había conocido. Javier estaba acostumbrado a que las mujeres guapas que había conocido fueran relajadas, pero se comportaran con ostentación. María, en cambio, era muy diferente, reservada y sincera. Javier sentía simpatía por aquella chica extraordinaria, y a cada segundo que pasaba se hacía más y más fuerte. ¿Qué debía hacer? Pues utilizar todo su carisma para encandilar a María, aunque no era difícil. Javier siempre tenía un maravilloso sentido del humor, que le ayudaba a ganarse el favor de las damas. Por cierto, María también miraba a Javier con interés, y no era simple curiosidad surgida al ver a un desconocido. Cuando Javier intentó besar a la bella, ella, para su sorpresa, no se apartó. El resultado fue que los jóvenes pasaron la noche juntos. Seguramente pensabas que era una mujer de moral relajada, dispuesta a acostarse con cualquiera, le preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. No, no pensaba eso, susurró Javier. Y realmente no pensaba eso. Difícilmente podría llamárseles una aventura pasajera o una debilidad a corto plazo. Les gustaba estar juntos, y lo demás no importaba. ¿Y qué importaba su primera noche juntos si dos personas se sentían atraídas la una por la otra? Al amanecer apareció el padrastro de María. Estaba borracho, tal y como la chica había predicho. Para consternación de Javier, tuvo que marcharse. El hombre vivía en la ciudad y María en las afueras. ¿Pero puede la distancia ser un obstáculo para el amor? Al despedirse de María, los amantes acordaron llamarse y cartearse. La era de las redes sociales ya ha llegado, y sin duda volverán a encontrarse. Sería un crimen no repetir una noche así. Al principio hubo llamadas y largas conversaciones sobre varias cosas, y sobre todo de amor. Pero pasó un mes y Javier se dio cuenta de que sus sentimientos se habían enfriado. Esto sorprendió al joven, pero era cierto. Los encuentros entre María y Javier se hicieron menos frecuentes, y un día simplemente no contestó al teléfono. No, Javier no ignoró la llamada a propósito, pero cuando María llamó, él estaba con otra chica. Pronto María se dio cuenta de que lo suyo se había acabado. La chica lloraba mucho y estaba deprimida. Ha decidido que, después de todo, no soy una chica muy moral, pensó con un suspiro. Pero María no le llamó para rogarle que volviera. Decidió olvidar a Javier
y vivir como antes. Después de todo, ya había vivido antes sin este pescador aficionado, pero no pudo olvidarle. Mucho más tarde, Javier se dio cuenta de que sus sentimientos por María probablemente no resistirían la prueba de la distancia, y no es de extrañar cuando hay tantas bellezas alrededor. Pero en aquel momento, parecía que las cosas serían diferentes, pero a Javier no le importaba. Estaba acostumbrado a la libertad. Quizá las historias de amor no eran para él en absoluto. En cualquier caso, Javier Martínez seguía soltero y disfrutando de la vida. Así que, pensando en su pasado, Javier llenó el carrito de la compra y acabó con el doble de comida de lo habitual. Además, compró un cartón de leche y unas galletas de chocolate para el niño. De regreso, Javier observó con satisfacción que la joven madre y Daniel le esperaban en el espacioso y cálido coche. «¿Entonces, nos vamos?», preguntó alegremente. Carmen asintió con una sonrisa y el niño se envalentonó y declaró: «Tienes un coche estupendo, quiero vivir en él». «Espero que te guste más mi casa», rió el cirujano. Carmen y Daniel se fueron a vivir con Javier Martínez. La chica cumplía con sus deberes de criada, mientras el dueño de la casa trabajaba duro, y en su tiempo libre se divertía y conocía a las mujeres más guapas de la ciudad. Carmen consiguió un trabajo y un lugar donde vivir, y Javier una casa perfectamente ordenada y comida sana. El chico nunca pasaba hambre. Consiguió un ordenador y juegos interesantes que le compró el cirujano. En general, todos eran felices. Con el tiempo, Javier y Carmen se hicieron buenos amigos. Hablaban mucho de diferentes temas. Javier le contó a su nueva amiga algunas cosas de su vida, salvo algunos detalles personales. Pero Carmen no dijo casi nada de su pasado, y ni una palabra sobre el niño. Lo único que Javier sabía del niño era que se había caído de la bicicleta y se había hecho daño en una pierna. «Deberíamos mandar al niño a que le hicieran un chequeo», pensó el cirujano. Pero Carmen nunca dijo quién era el padre del niño ni dónde estaba. Era comprensible, a las madres solteras no les gusta hablar de estas cosas. Después de todo, ella no tenía que compartir los secretos de su vida con un extraño. Pasó un mes. Javier descansaba tras otra operación cuando sonó su teléfono móvil. Era Luis Suárez, su compañero de clase. «Hola, Javier». «Hola, Luis, ¿qué tal te va? Hemos decidido organizar una reunión. Todos vienen con sus cónyuges. ¿Y tú?» «Todo va como tiene que ir», dijo Javier de repente. «Tengo una mujer joven y guapa». «No sabía que estuvieras casado», dijo Luis sorprendido. «Bueno, me casé no hace mucho». Los compañeros hablaron de otras cosas durante un rato más, y cuando se despidieron, Javier se maldijo. ¿Por qué había mentido? Javier tenía muchas ganas de ir a la reunión, que era dentro de 15 días. Pero más allá de eso, quería presumir de su bella esposa. Javier tenía un trabajo prestigioso, una casa preciosa y un coche de lujo. Solo le faltaba encontrar una mujer guapa. Obviamente no podía casarse en 15 días, ni quería hacerlo. Así que necesitaba encontrar una mujer que fuera su esposa. Y para ello, de hecho, no le quedaba más remedio que apelar a su imaginación. Javier pensó en todas las chicas que conocía y llegó a la conclusión de que ninguna le convenía. Todas eran guapas y sus modales correctos. Pero Javier se dio cuenta de que aquello podía volverse en su contra. El exitoso cirujano era muy consciente de que cualquiera de sus novias captaría la idea y empezaría a presionar para que se hiciera realidad. De ninguna manera, pensó Javier, y entonces se acordó de su criada. ¿Por qué no? Es una gran opción. A pesar de su modesta vestimenta, Carmen es una chica muy atractiva. Y si la vistes bien, la peinas y la maquillas, estará guapísima. Y Javier puede pagarle por ello. Pues no hay mejor candidata para ser su esposa. «Carmen, tengo que hablar contigo», le dijo nada más entrar en casa. La chica se asustó. «¿Y si decide despedirme?», pensó Carmen con miedo. «¿Dónde vamos a ir Daniel y yo? ¿Pasa algo, Javier Martínez?», preguntó ella. «Vamos a mi despacho. Seguro que me despide», entró Carmen y se sentó tímidamente en una silla. «Carmen, tengo una propuesta inusual». Se sintió aliviada al comprobar que no la iban a despedir. «¿De qué se trata, Javier?». «Bueno, tengo una reunión en 15 días.
Todos estarán con sus cónyuges, y yo, bueno, sigo soltero. Javier se encogió de hombros y continuó. De todas formas, Carmen, te propongo que vengas conmigo. Tendrás que hacerte pasar por mi mujer. Ya sabes, una mentira discreta. Carmen se quedó de piedra. No se había dado cuenta de que Javier Martínez podía tener complejo de inferioridad. Si no, ¿cómo se explicaba que un hombre adulto, autosuficiente y además rico y con éxito, se avergonzara de ser soltero? ¿Por qué le importa lo que los demás piensen de él? Javier, al notar la expresión de la criada, añadió. No te preocupes, yo lo pagaré. ¿Y Daniel? Preguntó la chica lo primero que se le ocurrió. Te prometo que no tardaremos. Tu hijo estará jugando con la videoconsola y no creo que note nuestra ausencia, le aseguró Javier. Carmen suspiró. En realidad, lo del hijo no era más que una excusa. Pero Carmen se sentía terriblemente incómoda. No quería mentir a la gente. Y eso era algo que no debería haber dicho en primer lugar. La criada de Carmen guardó silencio. No sabía qué decir. Carmen, sé que te he sorprendido, pero no es para tanto. Al menos tendrás la oportunidad de salir, de relajarte, de divertirte. Y ganarás un buen dinero. Y no volverás a ver a esa gente. Vamos, Carmen, di que sí. Vale, acepto. Al día siguiente, Javier trajo para la criada un maravilloso vestido azul con ribetes dorados y piedras brillantes. Acompañaban al vestido unos zapatos de charol de tacón alto. Vaya, exclamó el hombre cuando ella se probó el vestido y los zapatos. Incluso mejor de lo que imaginaba. Carmen, ven al espejo. La mujer obedeció. ¿De verdad soy yo? Pensó. Sin embargo, aquello era solo el principio. El día del regreso, Javier llevó a la criada al mejor salón de belleza de la ciudad. Carmen visitó al peluquero, al maquillador y a la manicura. Javier esperó a Carmen en el coche. Cuando salió del salón, el sofisticado conocedor y verdadero entendido de la belleza femenina se quedó con la boca abierta. Carmen iba peinada con estilo, y su delicado maquillaje resaltaba la frescura de su piel. De camino al colegio, Javier pensó que su criada era realmente un milagro. Era guapísima, una auténtica belleza. Si le quitaras su ropa modesta y le pusieras ropa de marca, la diferencia sería evidente, pensó Javier. ¿Y alguien más sostendría que no es la ropa lo que hace bella a una persona? Los compañeros de Javier admiraban a Carmen y le decían lo joven y guapa que era su mujer, y sus cónyuges, a su vez, la miraban con malos ojos. Carmen quería esconderse en algún sitio, pero al relajarse un poco, se dio cuenta de que estaba disfrutando de aquella fiesta. La modesta criada nunca había oído tantas palabras halagadoras sobre sí misma, y solo podía soñar con la envidia que sentirían las demás mujeres cuando vieran su precioso vestido. Cuando Javier la había sacado a bailar, incluso las simpáticas damas habían admirado a la increíblemente bella pareja. Ahora ella no quería ir a ninguna parte. Bueno, cuando más tuviera Carmen la oportunidad de pasar la velada en un bonito restaurante, en compañía de un atractivo hombre rico, porque todas las mujeres en un radio de 100 kilómetros están locas por él, no tendría otra oportunidad así. Debía disfrutar del momento, sobre todo porque incluso le darían dinero por ello. Javier también aplaudía. Era un espectáculo magnífico. Al cabo de un rato, los presentes paseaban por el colegio acompañados por Teresa Arámbula. La anciana iba contando a sus antiguos alumnos cómo había cambiado el colegio a lo largo de los años. De repente, al pasar por una de las aulas, Carmen vio sobre el atril la foto de una niña en un marco negro y se quedó asombrada. Junto a la foto de la hermosa chica rubia, había otras fotos en marcos de luto. Es un tablón conmemorativo, explicó Teresa y empezó a enumerar los nombres de los alumnos que habían fallecido. María, pensó Javier. María. Cuando la pareja regresó a la sala de banquetes, se acercó al tablón de recuerdos y observó detenidamente a la hermana de Carmen. De repente Javier pensó que iba a ponerse pálido en un segundo. Era la misma chica con la que una vez había pasado una noche caliente. Javier miró a su mujer y al darse cuenta de que estaba llorando, preguntó, «Carmen, ¿va todo bien? ¿Vamos fuera?» Ella solo asintió. «¿Qué ha pasado?», preguntó Javier mientras se sentaban en las sillas del vestíbulo, junto al monumento a María Fonseca. «Mi hermana mayor también fue a este colegio, pero no por mucho tiempo, 2 o 3 años después de que nuestra madre muriera de cáncer».
Mi padrastro y yo nos mudamos al campo. Mi padrastro bebía mucho y el piso se vendió por casi nada. Dios, no quiero ni acordarme de aquella época. María se quedó embarazada en el pueblo y su novio la dejó antes de que se diera cuenta. María murió en el parto de una fuerte hemorragia. Ocurrió hace 6 años y para mí fue como si fuera ayer. Ahora cuido de Daniel. Es su hijo y vinimos aquí porque mi padrastro bebe todo el tiempo y empezó a pegarnos a Daniel y a mí. Tuvimos que huir. Volvieron a caminar en silencio, cada uno en sus propios pensamientos. Carmen pensó en su hermana. Una imagen sustituía a la otra. María y ella aún eran jóvenes. Chapoteaban en la bañera de la casa de campo. Luego iban al colegio. Carmen a primero, María a tercero. Luego las hermanas compartieron sus primeras experiencias amorosas. Entonces Carmen se enteró de que su querida hermana se había ido y que había un niño que la necesitaba. El mundo se vino abajo. Javier supuso que tal vez María estaba embarazada de él. Al menos el momento coincidía. Así que Daniel era su hijo. Quizá había sido una llamada de sangre a la salida del supermercado. A Javier no le importaba tener un buen hijo como Daniel, pero ¿cómo se enfrentaría ahora a la criada? Javier no sabía cómo decirle a Carmen que era el amante de su hermana, pues a ojos de la chica era un sinvergüenza y un canalla que había abandonado a su hermana en una situación difícil. Y sin embargo se decidió. Carmen, dijo Javier cuando estaban a medio camino de casa, tengo algo que decirte. Puede que me odies, pero tienes que saber. Carmen quiso decir algo, pero Javier no la dejó. Si no, habría dudado y habría acabado por no decirle ni una palabra. Javier elegía sus palabras con cuidado, tartamudeando de emoción a cada palabra, y sin embargo le contó toda la verdad de principio a fin. Carmen escuchó sin interrumpir, y al final no pudo contener las lágrimas. Javier siguió hablando. Temía que Carmen dijera algo terrible, así que intentó callarse. Quería desesperadamente encontrar una excusa para su indigno acto, aunque en el fondo sabía que no había excusa. Javier se preguntaba cómo podía pasar la noche con una chica y no darse cuenta de que iban al mismo colegio. Pero después de pensarlo un rato, el hombre decidió que eso no tenía nada de malo. Según Carmen, María solo llevaba 2 o 3 años en ese colegio y estaba en otra clase. Además, Javier pensaba que María tenía 20 y pocos años y él mismo tenía 28 por aquel entonces, así que no se le ocurrió a Javier que pudiera acordarse de aquella chica. Carmen, ya hemos llegado, le dijo, y ella bajó en silencio del coche. Cuando el amo y la criada entraron en la casa, Daniel ya dormía. Pasaron a sus habitaciones, pero nadie podía dormir. Carmen salió al balcón, miró hacia abajo y se dio cuenta de que la luz de la cocina estaba encendida. Así que no era la única que no podría dormir esta noche. En un impulso repentino, Carmen bajó a la cocina. Javier se sentó a la mesa ante una botella de coñac y un plato de queso, limón y aceitunas. ¿Quieres un poco?, preguntó. A Carmen no le gustaba el alcohol, pero esta noche haría una excepción. Había demasiadas emociones que contener. Carmen, no me has dicho ni una palabra. Javier habló en voz baja. ¿Me estás juzgando? Ay, Javier Martínez, ¿quién soy yo para juzgar?, preguntó Carmen. Bueno, yo lo veo. ¿Y tú qué ves? Ella se encogió de hombros. Ni yo misma sé lo que siento, pero una cosa es segura, no juzgo a nadie. Eras joven, y entonces no conozco toda la historia. E incluso si te hubieras quedado con María, no hay garantía de que hubiera estado viva. Bueno, ella habría tenido una oportunidad, dijo Javier. Mis padres eran médicos, y podrían haberle encontrado a María un buen ginecólogo. Debía tener problemas de salud, y sinceramente no sabía que María estaba embarazada. Pues ya ves, sonrió Carmen. María no te dijo nada del embarazo. No, no la culpo, pero tampoco te culpo a ti. Simplemente ocurrió. Gracias, le devolvió la sonrisa el casero. Realmente significa mucho para mí. Hablaron durante otra hora. Para ser sincero, Javier no había esperado ser perdonado tan rápidamente y se sintió aliviado. Luego se sentó junto a Carmen y le pasó el brazo por los hombros. Carmen, dijo Javier en voz baja, y de repente empezó a besarla. Ni ellos mismos sabían cómo habían acabado en el dormitorio de Javier. Una fuerza desconocida les había llevado hasta allí, la misma fuerza que los había unido a la salida del supermercado. Por un segundo,
Javier pensó en un déjà vu y otras tonterías, pero inmediatamente desterró el pensamiento. Cuando Carmen se despertó, Javier seguía dormido. Sonreía mientras dormía, pero Carmen estaba completamente angustiada. Dios, ¿qué he hecho?, pensó horrorizada la chica. Seguro que pensará que no soy más que una niña tonta, dispuesta a irse a la cama con cualquiera que me acoja en sus brazos. Carmen no tenía forma de saber que su hermana le había dicho una vez casi exactamente las mismas palabras a Javier. Maldita sea, Coñac. Tengo que salir de aquí, decidió. ¿Cómo voy a trabajar ahora para ese hombre? Cuando Javier despertó, se sintió renacer. Abrió los ojos pero no vio a Carmen a su lado e inmediatamente se levantó. ¡Carmen!, gritó emocionado. ¿Carmen? No hubo respuesta. Javier supuso que se había ido a su habitación. Llamó suavemente a la puerta y al oír una respuesta, entró en su habitación. Carmen, ¿qué haces?, preguntó Javier perplejo. Recogiendo mis cosas. ¿Pero por qué? Porque se supone que no... Bueno, ya me entiendes. ¡Ay, Carmen!, exclamó Javier, pasándose las manos por su espeso pelo oscuro. Quizá no deberíamos haberlo hecho, pero ya no importa. Ya ha pasado. ¿Y qué? Debería haberlo pensado antes. ¿Es eso lo que quieres decir? No debería ser frívolo. Carmen, Javier hizo una mueca. Te aseguro que no quería decir nada de eso y ni siquiera lo pensé. ¿Por qué las mujeres lo hacen todo tan complicado y dramatizado? Para que los hombres se tomen las cosas con demasiada sencillez e indiferencia, replicó Carmen. Javier se dio cuenta de que discutir con Carmen y demostrarle nada era inútil. Si no hubiera sido por el reencuentro y el coñac, no habría habido esta conversación inútil. Pero ¿qué hacer ahora con Daniel? El chico necesita cirugía. Él es cirujano. Tiene que ayudarle, y Javier le ayudará de todas formas. Javier murmuró, vale, vale, no voy a discutir contigo, pero... ¿Y el chico? ¿Has pensado en el niño? ¿Dónde lo vas a llevar ahora? Carmen parpadeó confusa. No, ni siquiera has pensado en su salud, declaró él, y pienso encargarme de la operación mañana. Así que, Carmen, no seas tonta. Olvidemos lo que ha pasado y sigamos cooperando. ¿Te parece bien? Carmen asintió. Pues entonces está decidido. Javier salió de la habitación y Carmen se sentó en la cama y se quedó pensativa. Esto no le gustaba nada. Sabía que nunca podría olvidar las manos fuertes, pero suaves de Javier y aquellos labios. Ahora entendía a las mujeres que soñaban con casarse con aquel hombre tan guapo y encantador. Carmen era una chica lista y estaba al tanto de las aventuras amorosas de su jefe. Ella, por supuesto, no podía competir con esas chicas guapas, elegantes y sofisticadas que a menudo se encontraban en la cama de Javier. Ni siquiera se atrevía a pensar en ello. Javier seguiría divirtiéndose con sus tías buenas, y a Carmen solo le quedaría recordar una hermosa noche que nunca volvería a repetirse. Pero él tiene razón. Carmen no solo tiene que pensar en sí misma, sino también en su sobrino. Al fin y al cabo, Daniel no tiene la culpa de que su tía sea tan frívola. Y si Javier les ayuda con la operación, Carmen le estará muy agradecida y entonces pensará en un nuevo lugar donde vivir y en un trabajo. La operación cuesta mucho dinero, dice el jefe del servicio de pediatría del hospital. Mucho dinero. No me importa, dijo Javier. Si esta operación le ayuda, estoy dispuesto a pagar el dinero que sea. Javier ya se había hecho la prueba de ADN y ahora sabía con certeza que Daniel era su hijo. ¿Puedo preguntarle qué le motivó a ayudar a este niño? No, respondió Javier con severidad. ¿Tiene alguna importancia? No, es tu dinero. Se encogió de hombros Benito Rojas. Puedes traer al niño mañana. Lo llevaremos al hospital para que le hagan pruebas y luego fijaremos una fecha para la operación. Muchas gracias. Carmen, dijo Javier con una sonrisa al cruzar el umbral. Tengo una noticia increíble. Daniel va a ser operado. Maravillosas noticias. Ella estaba muy contenta. Muchas gracias, Javier Martínez, pensó Javier mientras se dirigía a su despacho. Esto es de locos. La chica ha pasado la noche conmigo y en vez de aprovecharlo, sigue llamándome Javier Martínez. Se está usted haciendo viejo, señor Martínez. Javier se acercó al espejo y al no ver signos de vejez, le enseñó la lengua a su reflejo. Cogió su portátil e intentó trabajar, pero no pudo. Pensó en el hermoso y delicado cuerpo de Carmen
en sus labios como cerezas maduras y en su piel satinada. Tales recuerdos podían volver loco a cualquier hombre. Así que Javier decidió visitar a Mario Martínez, un viejo amigo con el que había estudiado en la universidad. Mario, como Javier, era un hombre guapo y un rompecorazones. Habían roto el corazón de bastantes chicas, a pesar de ser hijos de gente respetable. Solo los padres de Mario eran educadores. Su padre, Carmelo Martínez, era profesor universitario. Trabajaba en la misma universidad de medicina donde ellos estudiaban. Y su madre, Dolores Apanco, era profesora de geografía en un instituto privado. A diferencia de Javier, Mario está casado y parece feliz. Cuando Javier vio por primera vez a Ivana, la futura esposa de su amigo, se sintió un poco decepcionado. Ivana no era tonta del todo, pero estaba un poco descolorida. No impresionaba. La única joya en el aspecto de Ivana era su pelo dorado y suave como la seda. Pero, por desgracia, la chica se trenzaba el pelo, así que no todo el mundo podía ver la belleza de su peinado. Todo lo demás era completamente poco impresionante. Pestañas y cejas claras, labios finos, cuerpo delgado y poco llamativo. Y el estilo de la ropa no era impresionante. Mario Martínez podía conquistar fácilmente a cualquier chica guapa. ¿Por qué eligió a la chica más anodina? Pero a medida que Javier iba conociendo mejor a Ivana, le parecía que Mario había conocido a la mejor chica del universo. Cuando los miró a los dos juntos, se dio cuenta de que así eran dos mitades de un todo. Con el tiempo, Ivana aprendió a maquillarse bien, y en lugar de coletas, llevaba un peinado elegante en su larga melena. Con el nacimiento de Jenny, que era ahijada de Javier, el cuerpo de Ivana empezó a verse mucho mejor. El amor, un matrimonio feliz y la maternidad habían transformado de verdad a esta increíble mujer. Javier envidiaba sinceramente a su amiga porque era capaz de discernir en la modesta muchacha una futura belleza. Lo primero que vi fue la belleza del alma, como le gustaba decir a Mario. Lo demás ya se verá. Jenny cumplió 5 años este año, y Javier pensó que sería una buena idea presentar a su ahijada a su hijo. Javier sabía que sus amigos siempre le aceptarían, le escucharían y le darían buenos consejos. Así que fue a visitar a Mario e Ivana. Los acontecimientos de los 2 últimos días requerían un análisis reflexivo, que Javier no podía llevar a cabo solo. Cuando el hombre reveló la historia a sus amigos, Mario dijo: «Siempre supe que había algún rastro del pasado detrás de ti». «¿De qué estás hablando?». Javier sonrió burlonamente. «Yo no sabía nada». «Mario tiene razón», dijo Ivana. «Siempre ha habido algo misterioso en ti, algún pasado secreto». «Deja de darle glamour», exclamó él. E Ivana riendo replicó: «Pero así es como resultó al final». «Pues sí, tienes razón». Javier asintió con una sonrisa. «¿Pero qué se supone que debo hacer ahora?». «¿Qué dirías tú, Ivana? Para ti es más fácil entender a Carmen, ¿sabes? Al fin y al cabo, eres una mujer. Así que cuando llegues a casa, ve a la floristería, compra el ramo más bonito y dile a Carmen que la quieres. Sea lo que sea, las mujeres adoran a un hombre con determinación. Y el viernes, venid juntos a nuestra casa. Prepararé la cena. Ya estoy deseando que llegue ese día». A Javier le encantaba la cocina de Ivana. La hechicera de pelo dorado tenía un don para sorprender a la gente con nuevas obras maestras culinarias. Javier intentaba limitarse en la comida, pero cuando venía a visitar a sus amigos no podía resistirse. Así que hoy, comiendo una deliciosa pizza casera, el doctor se sentía como un gordo perezoso. «No te olvides de las flores y las declaraciones de amor», le amonestaron sus amigos. Y eso fue exactamente lo que hizo Javier cuando salió de casa y dijo que no la esperaba para cenar. Carmen sintió una punzada de celos durante toda la velada, imaginando a la afortunada con la que su patrón estaba pasando la noche. Carmen se sorprendió mucho cuando Javier llegó a casa con una gran cesta de flores exóticas, que le entregó inmediatamente. «¿Por qué?», preguntó Carmen e inmediatamente se reprendió a sí misma. «Idiota, las mujeres normales solo se emocionan con las flores. Y yo pregunto por qué. ¿Qué puede ser más estúpido?». «Es que me apetecía regalarte flores», sonrió Javier. «Gracias, unas flores muy bonitas. Carmen, te quiero y quiero estar contigo. No tienes que decir nada. Si no estás preparada para decir lo mismo,
Esperaré lo que haga falta. Finalmente lo hizo. Confesó. Lo que dijera Ivana, que fuera lo que fuera, pero algo le decía que tenía que haber felicidad. Mucha, mucha felicidad. La premonición no le había engañado. Carmen sonrió y dijo que para qué perder el tiempo esperando. Al día siguiente llevaron a Daniel al hospital. No tengas miedo, solo te revisarán la pierna y te la arreglarán, le explicó Carmen. ¿Te duele?, preguntó el niño asustado. No, te pondrán una inyección y no sentirás nada, le tranquilizó Javier. Te despertarás y las piernas estarán bien. Eso es maravilloso. Por supuesto, cariño, contestó Carmen. Te visitaremos a menudo, sobre todo desde que Javier trabaja allí. Carmen salió del hospital y se asomó a la ventana de la habitación de Daniel. Fue a saludarle. Se dirigió a la parada del autobús, pero cambió de idea. Quería pasear por la ciudad, que al principio le había parecido ajena y hostil, pero que ahora le resultaba acogedora, festiva y agradable. El alma de la joven cantaba. Su vida parecía tener un lado positivo. Daniel ya podía andar con normalidad y Carmen esperaba ansiosa que su hijo fuera al colegio. Si Javier no hubiera llegado a sus vidas, Daniel habría tenido que soportar las burlas de sus compañeros. Ay, a veces los niños pueden ser demasiado crueles. Sin Javier, Carmen no habría conocido el verdadero amor. Ella ya tenía pareja. Tenía 29 años, pero nada podía compararse a lo que había vivido con Javier, ni siquiera en sus sueños más salvajes. Carmen iba caminando por la calle y sonreía, y cuando vio un salón de belleza en su camino, entró en él de repente. La sonrisa nunca abandonó el rostro de Carmen. «Hola», la saludó la recepcionista. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Me gustaría...» Carmen vacila y se da cuenta de que solo ha estado en un salón de belleza 2 veces en su vida, y la segunda fue antes de la reunión. Decidió que a partir de entonces iría al menos una vez al mes. ¿Puede la peluquera ayudarme a elegir un nuevo peinado?, preguntó Carmen tras una breve pausa. Sí, por supuesto, sonrió la recepcionista con sus brillantes labios rojos. La peluquera estará libre en un minuto. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a las revistas. Quizá te guste algo. Juntos eligieron para Carmen un corte de pelo largo y cuadrado con flequillo hasta las cejas. En el espejo parecía una mujer completamente distinta. Ya no era una problemática madre soltera con un hijo discapacitado, sino una joven glamurosa que se valoraba a sí misma. Su pelo teñido de trigo tenía mucho mejor aspecto y resultaba más atractivo después de cortárselo. Carmen parecía unos 5 años más joven. «Debes de estar enamorada», preguntó suavemente el peluquero. «Muy enamorada», admitió Carmen. «¿De verdad es tan evidente? Estás radiante. Te aconsejo que, esté donde esté tu hombre, no le dejes marchar». «No lo haré», dijo con una sonrisa mientras salía del salón de belleza. Carmen se despidió cordialmente de la recepcionista y se marchó. «Señorita, no se ha equivocado de dirección». Javier rió juguetonamente al entrar. «Bueno, si insiste, puedo irme», respondió Carmen en el mismo tono. Llevaba una bonita bata de seda. El nuevo corte de pelo de Carmen le sentaba de maravilla, y el ligero maquillaje no hacía más que resaltar la belleza natural de su rostro. Javier la miró y pensó, es la chica más guapa del mundo. Lo que más le apetecía a Javier era estar ahora mismo en el dormitorio con Carmen. Pero tenía otros planes para la noche que ella desconocía. ¿Te has cambiado el pelo? Me gusta. Ya era hora, porque vamos a salir a cenar esta noche. Te voy a presentar a alguien. ¿Quieres que conozca a tus amigos?, preguntó Carmen sorprendida. Por la expresión de su cara, se trataba de una agradable sorpresa para ella. ¿Y por qué no iba a querer? Eres la mujer que amo y me gustaría que todos lo supieran. Cuando Daniel esté por fin bien, te presentaré a mis padres. Son maravillosos. Su relación progresaba rápidamente. A Carmen le excitaba y le asustaba a la vez. A veces sentía que su relación con Javier traicionaba el recuerdo de su hermana. Pero por otro lado, Carmen le había dado a Daniel un padre de verdad. Y lo más importante, se merecía esa felicidad. Cuando Javier mencionó conocer a sus padres, Carmen sintió pánico. ¿Y si al padre o a la madre de Javier no les caía bien? Quiero decir, son gente respetable. Probablemente ella no sea la novia con la que sueñan para su hijo. Carmen, para,
Todos tus pensamientos se reflejan en tu cara. Javier se rió. Déjame adivinar, ¿crees que podrías no gustar a mis padres? Javier se dio cuenta, por la cara de confusión de ella, de que tenía razón y no pudo evitar reírse. Todo irá bien, te lo prometo. Ya les he hablado de ti. ¿Qué les has contado? Todo, Carmen, contestó Javier. Se lo he contado todo. Ahora vamos a prepararnos. Ayer también les hablé a mis amigos de ti, y ahora están deseando conocerte. A Ivana y Mario les gusta mucho la elegida de Javier. Por fin has conocido a una chica decente, dijo Mario cuando las señoras se fueron a la cocina. Intenta no perderla. Lo sé, Mario, sonrió feliz la doctora Martínez. Y la conversación de las mujeres resonó en la cocina. ¿Sabes, Carmen? Eres la única mujer de Javier con la que me apetece hablar, admitió Ivana. Carmen se sintió avergonzada. La mujer de su amigo era tan elegante, tan atractiva, tan inteligente, y Carmen no era más que una pobre madre soltera del campo. ¿De verdad era más interesante que las señoras de su mismo círculo? Ni se te ocurra, rió Ivana cuando su invitada expresó sus pensamientos. ¿De qué intelectuales estás hablando? Putas refinadas que sueñan con conseguir un marido rico, es como yo las llamo, porque no puedes ocultar tu personalidad, por mucha ropa de marca que lleves. Y tú eres guay, eres real. Realmente quiero que seas mi pareja. A Carmen eso no le importó, y a Ivana tampoco, así que se lo dijo. Pues estupendo, resumió Ivana. Ahora vamos con nuestros hombres, porque deben estar muertos de hambre. La velada transcurrió en un ambiente cálido y distendido. A Carmen le caían bien los amigos de Javier, y no le importaba invitarles de visita. Bueno, las dotes culinarias de Carmen no son tan buenas como las de Ivana, pero también sabe hacer una buena cena. Javier y Carmen se lo pasaron en grande paseando por el parque, dando de comer a los patos y comiendo deliciosos helados. El amor es maravilloso, pero la salud de Daniel es lo primero. Al día siguiente, Javier y Carmen visitaron al niño. Le compraron golosinas y dulces. El niño estaba contento por las golosinas, pero echaba de menos la casa de Javier. En general, Daniel se sentía bien. La idea de que dejaría de cojear y volvería a correr rápido le alegraba el corazoncito. Enhorabuena, la operación ha sido un éxito, dijo el cirujano pediátrico con una sonrisa. Muchas gracias, exclamó Carmen con lágrimas en los ojos. ¿Por qué lloras? Javier se rió. Lo peor ya ha pasado. Todavía queda un periodo de rehabilitación, pero lo hemos conseguido, Carmen. Todo está bien. Estoy llorando de felicidad. Tras recibir el alta hospitalaria, Javier daba él mismo los masajes de rehabilitación a su hijo. Y cuando estaba en el trabajo, Carmen ayudaba al niño a andar por la casa y a veces fuera. Lo más difícil para Daniel eran las escaleras, pero se las arreglaban juntos. Al cabo de un mes, Daniel podía andar sin ayuda. Lo conseguimos, corearon a tres voces cuando el niño alcanzó los 10 metros. Y entonces Javier fue a la tienda y compró una botella de buen vino y el batido que tanto le gustaba a Daniel. Vamos a celebrar nuestro primer gran logro, brindó Javier durante la cena. El cementerio del pueblo estaba en silencio. Solo el grito de un cuervo perturbaba el doctor Reino de los que habían terminado su viaje por la tierra. Javier, Carmen y Daniel estaban de pie cerca de una tumba en la que florecía una flor de piedra de sorprendente belleza a pesar de su nombre. Bueno, hola María, dijo Carmen en voz baja y se cruzó de brazos. Así nos ha ido la vida, espero no haberte ofendido. Javier pensó, ¿María? ¿Por qué no me dijiste nada? Eras demasiado arrogante, pero tenía derecho a saberlo. Daniel no recordaba a su madre. Bueno, sabía que Carmen tenía una hermana, pero para él solo había una madre, la que lo había sacrificado todo por él, su vida personal, la oportunidad de recibir una educación y convertirse en una persona independiente. Así que tal vez era el momento de decirle la verdad al niño ahora, delante de la tumba de la mujer que le había dado la vida. ¿Es esa mi tía?, preguntó Daniel en voz baja, ayudando así sin querer a los adultos. No, hijo. Carmen negó con la cabeza entre lágrimas. Es tu madre. Ella te dio a luz y luego se fue, y yo te adopté. Hice lo correcto, ¿no? Claro que sí, asintió la niña. Era pequeña y no podía vivir sola. Qué listo y sensible es, pensó Carmen. Ni siquiera hace preguntas sobre su padre.
No tenía ni idea de cómo le diría a Daniel que Javier era su padre, pero Carmen tenía claro que hoy no debía hacerlo. En el silencio del cementerio del pueblo, donde solo el graznido de los cuervos perturbaba la paz de los difuntos, se detuvieron ante una tumba decorada con una flor de piedra que parecía brotar del mármol. «Has hecho un buen trabajo», le dijo Javier a Carmen en casa. Consiguió explicárselo todo con suavidad y cuidado, y a Daniel no le importó. «Pero sabes que eso no es todo lo que tenemos que admitir», suspiró. «Lo sé, pero lo superaremos. Elegiremos el momento adecuado». Una semana después, Javier llevó a Carmen y a Daniel a casa de sus padres. Ana Fernández y Ricardo Martínez vivían en un amplio piso en el centro de la ciudad. Tanto la madre como el padre de Javier habían alcanzado la edad de jubilación, pero seguían trabajando en el hospital. Ana Fernández trabajaba como médico en una residencia privada de ancianos y su marido trabajaba en un centro médico cardiológico. Javier se lo había contado todo a sus padres, así que no esperaban a cualquier mujer con la que su hijo fuera a casarse. Ana y Ricardo esperaban a su nieto preferido y a la preciosa mujer que lo había criado. Había muchas bebidas, aperitivos, entrantes y postres en la mesa. «Mamá, te has lucido», exclamó Javier mientras le entregaba a Ana un enorme ramo de sus crisantemos favoritos. «Siempre sabes cómo complacer a las damas». Mamá soltó una risita. «Y ahora mismo solo complazco a dos damas, a ti y a Carmen». «Oh no, Ivana. Pero eso es diferente. ¿Por qué no presentas a tu prometida?», preguntó papá con una risita. Javier se dio una palmada en la frente. Luego les presentó a cada uno, con lo que la parte formal había terminado. «Vamos a la mesa», dijo Ricardo. «Tengo mucha hambre». Y añadió, dirigiéndose a Daniel. «¿Qué te parece esto, joven?». «Me parece bien», aseguró, y todos se sentaron a la mesa. Durante la primera media hora comieron en silencio. Carmen miró a su hijo y le envidió. Parecía sentirse a gusto. Al fin y al cabo, era su familia biológica. Pero ella estaba un poco inquieta. Pero al cabo de un rato, los temores de Carmen de que pudiera no gustar a los padres de Javier desaparecieron. Ana Fernández y Ricardo Martínez hablaron con ella amistosamente, sin hacer demasiadas preguntas ni bromas. Carmen se relajó, pero lo más interesante estaba por llegar. «Un momento de tu tiempo», dijo Javier. «Tengo noticias para ti». «Buenas noticias, espero», sonrió la madre mirando con picardía a su hijo y a Carmen. «No le quepa duda», respondió él. Y entonces Javier abandonó la mesa, se acercó a su amante y se arrodilló frente a ella. «Carmen, ¿quieres casarte conmigo? Te prometo amarte toda la vida y ser el mejor marido del universo». «Sí», susurró Carmen. «Lo haré. Brindemos por ello», dijo Ricardo. Cogieron un taxi para volver a casa. La familia se acomodó en el asiento trasero. Daniel se durmió y Carmen apoyó la cabeza en el hombro de Javier y cerró los ojos, pensando en lo afortunada que era. Cuando llegaron, Javier cogió suavemente a su hijo en brazos y lo llevó a la casa. «Me gustan mucho tus padres», le dijo. «Tú también les gustas», sonrió su futuro marido. «Ha pasado un mes. ¿Tú, Javier Martínez, aceptas casarte con Carmen Fonseca?» «Sí, acepto». «¿Tú, Carmen Fonseca, aceptas casarte con Javier Martínez?» «Acepto. Os declaro marido y mujer». La joven pareja intercambió los anillos y se dijeron sus votos matrimoniales, y los invitados se apresuraron a felicitarles. «Sed felices, queridos», dijo Ana emocionada mientras abrazaba a los recién casados. «Javier, eres un triunfador», exclamó Ricardo con aprobación. «Has encontrado una chica tan guapa. Te deseo amor y felicidad y muchos hijos». «Qué guapa eres», dijo Ivana con admiración. «Felicidades». Mario abrazó a su amigo y besó la mano de Carmen. «Felicidades». Escucharon muchas más palabras cariñosas. Después los invitados los colmaron de arroz y pétalos de rosa. «Cuando sea mayor, me voy a casar con Jenny», anunció Daniel en la limusina que les llevaba a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. «¿Lo sabe Jenny?», Carmen se rió. «Bueno, aún no se lo he propuesto oficialmente», contestó el chico con seriedad. «Pero le he dicho que me gusta». «Un argumento de hierro», resumió Javier.
Una luna de miel en París es el sueño de cualquier mujer, pero para una pobre chica del campo es más bien una película de fantasía. No puede ser realidad. Daniel se quedó con sus abuelos. Unos días antes de la boda, Javier y Carmen tuvieron otra conversación sincera. «Mamá, ¿ahora Javier va a ser mi papá?», preguntó Daniel mientras Carmen se arreglaba las uñas y Javier hojeaba un catálogo de artículos de pesca. Al oír la pregunta de su hijo, dejó el catálogo a un lado y dijo: «Daniel, ven aquí, por favor. Necesito tener una charla de hombre a hombre contigo». «Te escucho», respondió el chico con madurez. Javier no sabía por dónde empezar. «No voy a ser tu papá», dijo con un suspiro. «Daniel, soy tu padre biológico. Conocí a tu madre hace muchos años. Es una historia triste, y cuando crezcas, nos aseguraremos de contártela». «¿Tuviste una aventura con mi madre y luego la dejaste?», preguntó Daniel con severidad. «Como en las películas». «Bueno, se podría decir que sí», asintió Javier. «Rompimos y yo no sabía nada de ti». Sonó como un intento de justificarse, y Javier se enfadó consigo mismo. Pero su hijo ya estaba abrazando a su padre y susurrando: «No pasa nada, papá». Ahora Daniel sabía que vivía con sus abuelos biológicos. Le habían caído bien desde el primer día que los conoció. Los recién casados se marcharon a París con el corazón aliviado. Avergonzada de admitirlo, Carmen susurró a su marido con una sonrisa: «Nunca he subido a un avión». «Bueno, eso lo puedes arreglar conmigo, Javier. Espero que ahora viajemos a menudo por el mundo». Y el hombre tenía razón, porque después de visitar París, decidieron ir a Estambul. La pareja recorrió todas las rebajas y compró tantas cosas que parece que podrían vestir toda la ciudad. Sin embargo, Carmen y Javier pensaban vestir no a toda la ciudad, sino a sus familiares y amigos. Compraron ropa moderna y bonita para ellos, Ricardo, Ana y Daniel, y no se olvidaron de la familia de Ivana y Mario. «Esto debe ser muy caro», exclamó Ivana. «No te lo creerías, Ivana, todo es mucho más barato que aquí», contestó Carmen riendo. «Estás pálida», comentó Ivana. «Sí, hoy no me encuentro bien, tengo náuseas, a lo mejor es el vuelo, pero algo me dice que no tiene nada que ver con el vuelo». Ivana sonrió socarronamente. «¿Qué tal la regla? ¿Crees que...?» «Exacto». De camino a casa, Carmen paró en una farmacia y compró una prueba de embarazo. Dio positivo. Al principio, Carmen quería darle una sorpresa a su marido. La futura mamá se paseaba emocionada por la casa pensando en cómo sorprenderle. Pero al final no pudo resistirse y llamó a Javier. Le dijo que iba a ser padre por segunda vez. Su marido se puso muy contento. Un par de meses después, los tres acompañaron a Daniel a primer curso. Una ecografía reveló que Javier y Carmen iban a tener una niña. Daniel sugirió llamar a la niña Sheila, y los futuros padres aceptaron la idea. Los abuelos, que ya tienen un nieto, se alegraron doblemente. «Pensábamos que nunca tendríamos nietos», exclamó Ana. «Y ahora tenemos dos». Esperaban con impaciencia el nacimiento de su nieta, tras lo cual decidieron jubilarse. Por cierto, Ivana y Mario, inspirados por el ejemplo de sus amigos, también están pensando en tener hijos. «Javier se me adelantó», se lamenta. «Pensaba que yo era el padre más experimentado, y resulta que tiene un hijo mayor que nuestra Jenny, y ahora esperan un segundo hijo». «Celoso, pero no demasiado», se ríe Javier. Daniel va a primer curso, y a diferencia de muchos de sus compañeros, le encanta. Al niño le encanta la clase de gimnasia. Cuando se preguntó a los padres a qué tipo de clubes y actividades les gustaría asistir a sus hijos, Daniel eligió los deportes sin dudarlo. El hijo resultó ser tan bueno como su padre. Javier y Carmen se preparan para ser padres y cuentan los días que faltan para el feliz acontecimiento.